Jóvenes, el día de hoy estamos en un lugar muy especial. Arquitectos, por favor, nos harían el honor de presentarse. ¿Qué tal, Abraham? Bueno, bienvenido a nuestra querida ciudad de Manta. Gracias por estar con nosotros. Arquitecto Jaime Mesa, arquitecta Gisela Vera. Mucho gusto. Muchísimo gusto estar aquí en Manta, bellísima. Por favor, platícanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy, jóvenes? Bueno, hoy nos encontramos aquí en las urbanizaciones Barú, específicamente en Barú Oasis, que es nuestra quinta etapa en desarrollo aquí en la ciudad de Manta, ¿no? La verdad que está Bueno, hoy increíble. día le vamos a enseñar un poco uno de nuestros productos, que es el último que nos encontramos desarrollando, que es esta vivienda. En este segmento les podemos comentar que estamos en el segmento VIP. ¿Nos podrías explicar cómo funcionan los segmentos aquí en Ecuador? Bueno, acá en Ecuador tenemos dos segmentos dentro de este programa. Tenemos lo que es el BIS y tenemos lo que es el VIP, ¿no? El BIS es de vivienda de interés social y la otra de vivienda de interés público, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos desarrollando solo en el segmento de VIP. Ajá. ¿Cómo me explicas la diferencia entre BIS y VIP? Es por costo de vivienda, ¿verdad? Sí, está desarrollado dentro del costo de vivienda de acuerdo al salario básico unificado, ¿no? Entonces tenemos un límite para uno y un límite para otro. Así es. Excelente. ¿Y en qué precio están estas viviendas? Esta vivienda está alrededor de $105.000 hasta $107.000, que es el tope que nos permiten por ahora. Fíjense, $105,000 en pesos mexicanos, jóvenes, son menos de 2 millones de pesos. Entonces, la verdad, el precio está increíble y más para las dimensiones, ¿verdad? ¿Qué dimensiones tiene cada terreno? A ver, nosotros aquí tenemos un terreno de 123,50 metros promedio, tenemos unos un poquito más grandes, pero la vivienda cuenta con 106 metros cuadrados actualmente. Hemos ido evolucionando, empezamos con alrededor de unos 90 metros cuadrados y cada proyecto que hemos ido desarrollando va incrementándose el área. Este, Tratamos de dar un poquito más de plus. ¿Cuántos metros cuadrados, perdón, me dijiste? 106,12. 106, está increíble. Y de frente el lote debe de tener alrededor de 8 Sí, metros. promedio el mínimo tenemos 8, tenemos uno que tiene 9, estamos por ahí 8,50 relativamente de acuerdo a la distribución que nos va quedando en ciertos remanentes o ciertos lotes que lo hacemos un poquito más grande. Claro. Y de fondo tenemos 16, 17. Alrededor de 15, 40, más o menos por ahí. Ajá. Y algo que me llama mucho la atención es la separación, ¿verdad? Cuéntanos cómo la conceptualizaron la vivienda. Bueno, el concepto, la verdad, no queremos un poco dar un producto que principalmente es por nuestra cultura, no queremos tener viviendas adosadas, entonces buscamos este tipo de vivienda que tenga su retiro para lograr un poco esta parte individual de cada uno de para que nuestros usuarios tengan esa privacidad. 2 metros aproximadamente de retiro, ¿verdad? Entre Así cada es, casa. correcto. Ajá. Está increíble, jóvenes. Muy bien, pues vamos a conocerla. Listo, bienvenido, Abraham. Adelante, jóvenes. Las fachadas muy modernas, creo que bastante bien proporcionadas, equilibradas con los materiales. Así es. Tratamos en realidad de darle un poco hemos ido evolucionando en esto desde la primera etapa, hemos tratado de irle dando ese plus a la vivienda, sin embargo, para que tengamos, o sea, que la vivienda se vea un poco más costosa, pero sin embargo no influya en el precio, ¿no? Sino que más bien sea una parte visual, pero no tenga que ver mucho en el tema del costo para nuestros clientes. Claro. ¿Y en cuánto tiempo están construyendo estas viviendas? Cada proyecto nosotros tratamos de desarrollarlo en un año, así es, Un para que año. sea también rentable. Lo bueno es que la verdad hemos ido teniendo en todo este proceso una muy buena aceptación. Es un proyecto que está siendo un referente y eso es muy bueno, ¿no? Materiales, cuéntanos por favor materiales, también las instalaciones, qué tipo de cisterna, capacidades, qué tipo de bomba utilizan. Tenemos nosotros aquí una cisterna de 5 metros cúbicos, aproximadamente 25 tanques, lo podemos decir de esa manera. En cuanto a materiales, nosotros estamos trabajando con melaminas, ¿sí? Para mantener el tema de uniformidad, porque recordemos que al pintarla a veces podemos tener ciertas situaciones en el acabado. En cambio, ya podemos ahora tener productos que ya son productos industrializados, que son muy apropiados para nuestro segmento. Aparte se ven muy bien, ¿no? Se logra un acabado muy bien realizado, ¿no? Casi ya perfecto para
simular maderas o algún material que queramos en específico. Claro. Fíjense el espacio, ¿no? Se siente muy amplia. Sí, sí, así es. Bueno, y ahora estamos viendo aquí una vivienda eh, en su estado normal, ¿no? Vamos a ver ya mismo una vivienda ya con el plus de ya amoblada y el potencial que tienen nuestras viviendas en un desarrollo futuro. Claro. Ajá. El espacio abierto. No tenemos recámara en planta baja en las viviendas. No, todas las recámaras son en la planta alta. Muy bien. Y Ujú. es que eso agradece la cocina, ¿verdad? O Ah, sea, el Así espacio es, es muy así es. generoso. Sí, tratamos de también utilizar colores y diseños que sean un poco modernos, claros, esa transparencia, si ves, muy buena iluminación tenemos por acá y también sientes la casa que está fresca, ¿no? Ese cruce que tenemos de ventilación cruzada nos da, Se siente se súper siente fresca, ¿no? agradable. Claro, porque las personas no saben, pero aquí hay playa, ¿verdad? Manta es una ciudad de playa. Correcto, así es. Perfecto. Estamos en la Entonces, costa del Pacífico, entonces tenemos todo. Bueno, cuando hace su calorcito, ¿no? sí, cómo Y lo no. viviste cuando llegaste, que venías con tu leva y dices, no, esto aquí no va a servir mucho. Pero para eso es la ventilación cruzada, ¿verdad? Ah, Para todo correcto, el así calor y la es. humedad que se disipe. Sí, correcto, así es. Ajá. No, pues perfecta la cocina. Los colores claros la hacen sentir, como dices, muy moderna, muy actual. Los pisos son cerámicos, Sí, son 40 por pisos 40, 45 por 45. 45, Sí. un poquito más generosos. Las cubiertas son de granito. Tenemos sí, granitos acá en todos los. Ajá. Sí, ya el acabado es una residencia, ¿verdad? Así es, correcto. Ajá. ¿Y qué tal los jardines de atrás? ¿Te queda buen espacio? Sí, la particularidad que tenemos en nuestros proyectos es que esta parte exterior es muy versátil. Tenemos aquí, hay unos que hacen sus áreas sociales, hay unos que extienden para área de habitar, ya que le dejamos eso un poco a la costumbre y la cultura de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Ujú. Qué Ya vas a ver en interesante. la próxima que vas a ver un cambio, pero así, wow. Ajá. Oye, pero en los metros cuadrados que me diste, también estás contando todas estas superficies de volados. Así es, correcto. Todo. Lo que te digo de los 106,12 es todo lo que tú puedes ver acá. Bastante bien, ¿eh? Porque hasta te queda una buena terraza aquí, Sí, sí, así ¿verdad? es. Ajá. Volado. Y fíjense cómo aprovechan las restricciones o sus propios retiros. El área de lavado está dentro del retiro. Así es, correcto. Fíjense aquí el lavadero. No dejan estas líneas como para tallar. Un poco más sencillo. Área de lavadora y secadora. Pues es que te queda un muy buen patio de servicio. Tienes un acceso con esta puerta metálica. Y ahorita vamos a ver cómo lo aprovechan las personas, ¿verdad? Así es, correcto. Me imagino que algunos hacen jardines aquí en este patio lateral. Sí, algunos tienen jardines, tienen un área social. A algunos les gusta la farra, entonces hacen también su tema un poco más VIP, ¿no? Entonces, por eso justamente lo dejamos para que cada uno se sienta cómodo y en la libertad de poder hacer ese espacio lo mejor que pueda considerar cada uno, ¿no? Lo dejamos un poco esa libertad ahí. Ajá. Excelente. Muy bien. Vamos a conocer la planta alta, arquitecta. Ah. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos lo que es el cuarto de máquina. Tenemos todo lo que es cuarto de máquina. Aquí se instala el equipo aeroneumático. Tenemos la parte del calefón. Y si quieres meter cosas de o llantas, mecánicas o alguna cosa, tenemos este espacio para acá. Ok. Ujú. Y tienes estacionamiento para 2 autos, Sí, ¿verdad? correcto, así es. E incluso, bueno, en el área social tenemos parqueadero para visitas cuando hagan reuniones o eventos de los propietarios, también tenemos allá, ¿no? Pero aquí tenemos parqueaderos para dos vehículos. Para dos ¿Ah? vehículos. Y Sí. todavía te queda una muy buena área de jardín. Exactamente, sí, eso tratamos de que todos los frentes mantengan esta jardinería, ¿no? Buenísimo. Muy bien. Vamos a conocer las habitaciones. Medio baño antes, ¿verdad? Sí, aquí tenemos un baño social. Baño social. Pero no queda bien ventilado. O sea, qué importante que todo tenga ventilación natural. Así Y es. suben el acabado del piso, lo suben también a los muros. Sí, justamente ese plus le damos acá, no hacemos solo acabado de zócalo que normalmente vemos en estos proyectos. Nuestros proyectos tienen acabado piso-techo. Vamos, te Excelente, invitamos, vamos. excelente. ¿Qué alturas tenemos? Tenemos alrededor de 2,50 entre pisos. 2,50. Solo en los baños utilizamos 2,40. Perfecto. Un buen descanso. Interesante cómo acomodaron la escalera. Sí.
Esto es un tema que ha ido evolucionando. Inicialmente empezamos con unas barandas metálicas, pero poco a poco hemos ido soltando ese plus para que, como te decía, buscarle más nivel a la vivienda sin hacerla más cara, ¿no? Claro. Ajá. Y logramos aquí ponerle este pasamanos de cristal. Y bueno, algo muy particular que trabajamos acá, ¿no? Es pensar en esta salita, ¿no? Claro. Como te contaba, esto fue muy importante para la pandemia, porque aquí algunos montaron su área de trabajo, su oficina, los chicos pudieron hacer su estudio. Esto contó en realidad un espacio muy importante en esos momentos. Incluso ahora algunos todavía mantienen sus oficinas acá, se cambiaron a Claro. hacer su oficina. Ujú. Entonces, eso ha sido importante acá, ¿no? Que es muy poco cuando tú ves proyectos que llegas y directamente te vas a las habitaciones o a los baños. Un Entonces, pasillito y así, ya te lo distribuyes. recortas solo como un pequeño hall y listo. Pero en cambio aquí sí priorizamos eso. Ajá. Está muy bien. Fíjense los detalles de las escaleras, cómo le agregan el borde de concreto. Muy bien. Sí, se siente Vamos, amplio, ¿verdad? Qué vamos a importante que la planta la... alta se sienta amplia con este espacio de distribuidor. Así es. Bueno, vamos a la recámara principal. Closets blancos, cómo le da amplitud. Le da amplitud al espacio. Vamos a A ver. pesar de ser una vivienda pequeña en área, pues notamos que este espacio, el dormitorio máster, es bastante amplio. Podemos ubicar aquí una cama de 2 plazas y media mínimo y queda muy espacioso. Claro. El baño también, un espacio amplio con todos sus accesorios. Esto de aquí tratamos de dar un plus, ¿no? Siempre tratamos de darle un plus a lo. Podríamos haber puesto un pedestal, pero no, tratamos de hacer El este mueble. mueble flotado que le da, y la pieza sanitaria también que da ese toque. Ajá. Excelente, buen nicho jabonero. Está grande. Me parece mentira que son pequeños detalles que cuentan, o sea, Oh, cambian, lo cambian claro. totalmente. Y mira, Buena perspectiva, ¿eh? Ahorita vamos a ver las áreas sociales, jóvenes, las áreas comunes. Son una brutalidad, o sea, están increíbles. Aquí sí no escatimaron en buenas áreas comunes para todas las personas que viven. Es que es bien importante, ahorita nos estamos dando cuenta que la gente pues quiere tener ese jardín, ese patio, ese parque y generoso, amplio, ¿no? Y una buena alberca. Entonces todo este es el closet, ya entendí, se me da la vuelta. Está dentro de la fachada. así es, buscamos ganarle a la fachada y a la vez buscamos, encontramos esto de una mayor cantidad de closets, ¿no? Bueno, en realidad más para las esposas porque a nosotros nos dan closets más chiquitos y ellas ocupan casi todo el... 2 pantalones y ya. No Así. sean así, jóvenes, déjenle un pantaloncito más, ¿no? Vamos a intentar. Muy, muy importante los cubrecantos, jóvenes, cuando estén utilizando, ¿verdad? Carpinterías de melamina, Así es. que haya cubrecanto grueso, Esto es ¿verdad? importante, sí, o sea, también, como te comentaba Abraham, o sea, tratamos de no escatimar en esto. Este canto viene de dos presentaciones, viene el canto fino que es económico y este canto grueso. Nosotros tratamos de darle esa importancia a este canto, o sea, por favor, traten de trabajar con canto grueso. Con canto Es muy grueso. importante. Sí, te triplica la vida del Así mueble, es, ¿verdad? correcto. Ajá. Muy bien, jóvenes. Y aquí interesante cómo hacen este mueble un poquito más esbelto, ¿verdad? Para que no robe espacio. Así es. Bueno, sí, aquí este fue otra necesidad que fue apareciendo, entonces hicimos lo de las repisas porque puedes darle mayor utilidad que el closet normal. Entonces aquí puedes hacer, hay algunos que ponen pantalones, camisas, zapatos, lo que es. Entonces Todo. es muy versátil. Se aprovecha muy bien. Ajá. Sí, la recámara muy generosa. ¿Qué tendrá? Sí. Como un 380 por 360. Ujú. Está muy bien. Está súper bien. Y bueno, acá tenemos las dos recámaras Y un ¿sí? baño. Un baño. Y un baño general. ¿Sí? Un baño Baño general acá, compartido. bueno, súper amplio. Todo forrado con la misma pieza, ¿verdad? Eso se ve Así muy es, bien. sí. Solo cambia el formato, nada más. Ujú. Ah, Aquí claro. utilizamos el mismo formato, pero ya horizontal, ¿no? Ujú. En 30 por 60. Completo. Interesante que aquí hicieron este quiebre. Sí, esto fue en realidad es algo que fue una búsqueda para lograr optimizar el espacio, ¿no? Normalmente en un proyecto tal vez lo haces recto y bueno, le da una mayor distribución al espacio arquitectónico acá, ¿no? Mejor logrado.
E incluso cuando comienzas a ver esos 45, después los 45 se transforman en 90 y logran aquí. Comenzamos a sacar lo que es el closet y encontramos esos espacios para que no le reste a la habitación. Claro, Ajá, aquí queda bien empotrado. sí, así mismo. ¿Cuánto medirá? Como unos 60. Sí, tiene unos 62, algo así, unos 70 y tantos. Ajá, sí. Perfecto. Y tratamos eso siempre por lo general los proyectos te dejan un closet aquí para tirar una maleta en la parte superior, pero nosotros tratamos de hacerlo piso, techo y que todo sea cubierto, ¿no? Y no hacemos solo, normalmente se harían, en algunos proyectos te hacen solo la máscara, ¿no? Nosotros tratamos de hacer todo el closet completo. Ajá. Muy bien. Las salidas ya las tienen en los muros para televisión. Sí, todo acá queda aprovisionado, tanto lo que es climatización, lo que es audio, todo lo que es para red, internet, todo ya queda planificado. Ya el cliente solo viene y se conecta y listo. No dejamos para que esté rompiendo. Bueno, incluso también en el proceso de construcción con algunos clientes manejamos algunos temas adicionales que cada uno va, por decir, si quieren anexar cámaras, si quieren algún sistema inteligente de la vivienda, lo vamos haciendo en el proceso. Ajá. Excelente. La van personalizando. ¿Cuántos modelos tienen en este fraccionamiento? El modelo es único. Es uno solo. Uno solo, sí. Lo que sí hacemos variantes entre que si tenemos clientes de la tercera edad o clientes retirados, que solo son ellos, o también parejas que todavía no tienen hijos, nos piden hacer estas dos habitaciones que están acá, la convierten en una, entonces este ya sería un máster súper inmenso, ¿no? Ah, sí. Así O es. sea, eliminas este muro. Eliminamos el muro y tenemos eso lo vamos a ver en la casa de Gaby, la tiene así, ¿no? En una casa que vamos a ver ahora, vamos a ver esa bondad de nuestro producto. Esto se elimina, entonces ya tienes una gran habitación máster y la otra pasa a ser una habitación de huésped o de hijo que tendríamos aquí. Ajá. Excelente, no es de Ajá. carga. Aquí tenemos la Universidad de la PUCE. Ah, saludos a la puse. Aquí está la PUCE, nuevo Campus Manta. Son muy bonitas universidades, Sí, ¿verdad? sí, está muy padre. Fíjense. Tipo de ventana. De lo contrario. Ajá. ¿Qué? Muy bien. Excelente. Tratamos de utilizar todo en tema LED para ahorrar energía y todo eso. Siempre estamos preocupados en ese tema de bajar el consumo energético. Excelente. Ajá. Muy bien. Pues queda una vivienda muy cómoda. Y este espacio que le da mucha amplitud a la casa. Así es, este espacio es un espacio integrador de familia, donde se puede colocar un sofá, su televisor o el estudio. Tiene salidas aquí. Claro, también. ¿Qué hace? Aquí puedes hacer, lo bueno es que es versátil. Una sala de TV, una sala de estudio, lo que tú quieras. Ay, aquí si ves el detalle de nuestra ventana acá, tratamos de tener mayor cobertura de luz con el aristado que tenemos allá, ¿no? Ah, claro, ya entendí. O sea, pareciera que es un muro muy ancho, ¿verdad? Sí, ajá. Pero no. Buenísimo. Buenos vidrios además templados de 9 milímetros, ¿verdad? Así es, son templados. Muy bien, entonces ahora vamos a conocerla vamos a amueblada. Sí, vamos a conocer una vivienda que tiene ese plus de lo que el cliente ha querido hacer bajo sus requerimientos y necesidades, ¿no? Eso es lo que podemos hacer acá. Le damos esa facilidad más que todo a nuestros clientes, ¿no? Excelente. Qué bonito que no se toquen las viviendas, ¿verdad? Así es. Era lo que me comentabas, que aquí en Ecuador a las personas no les gusta. ¿Qué cosas no les gustan de sus viviendas? No les gusta compartir muros y no les gusta tampoco casi vivir en altura, al segmento que estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero lo más importante es no compartir muros. Así Ok. es. Ajá. Y en temas de materiales de construcción, o sea, ¿tienen alguna preferencia? ¿No les gustan los sistemas ligeros? No. Son como más tradicionales. Así es, sí, de hecho nosotros desde que empezamos seguimos el sistema tradicional porque hemos tratado, pero no, la gente quiere el sistema tradicional, la gente quiere sentir esa pared que... Dura, sí, así es. sólida. Lo primero que vienen y hacen, no, está bien. ¿En serio? Qué importante Muy es. importante. Sí, sí, muy Yo no importante. estoy seguro si algún día cambie eso, ¿eh? En México igual, yo no sé si a la gente le va a gustar algún día vivir en casas todas forradas de tablarrocas y hojas de cemento.
Yo creo que en otros segmentos de la economía pues, puede ser que sí, porque ya te venden el edificio. Cuando es edificios apartamentos, Cuando es en pues ya altura, sí. todos, las paredes son de gypsum, ya no hay paredes de concreto. Ah, ¿no? Ya no, aquí no. En los Ujú. edificios En los edificios sí. modernos que están haciendo ya no se estila Pero hablamos de que es bloques. otro segmento, ¿no? Ah, Sí. Aquí empezamos desde el piso, cambiamos desde el piso, el formato es otro, ya no es la cerámica, sino que pasamos al porcelanato. Claro. Ujú. Aquí hay algo particular lo que te comentaba. Si el cliente en el proceso de construcción nos pide algún cambio, lo hacemos durante el proceso. Es la misma vivienda. Es la misma vivienda. La misma vivienda. ¿No es un poco más ancha? No, No. es la misma. Solo que, como te comentabas, algunos aprovechan el patio para para ampliación. En este caso, hizo una pequeña ¿Dónde está la ampliación. cocina? ¿Dónde está la Mira. cocina en el proyecto? Ahora está Pequeña ampliación. Hizo una pequeñita ampliación, Muy sutil. muy sutil, sí. No, pues es que cambia todo. O sea, Sí. ganó la casa 3 metros en la parte de atrás. 4. Y ellos, por Patio. decir aquí, el patio, bueno, le aprovecharon acá, ¿no? Porque, bueno, aparte ellos, el esposo chef, ella es chef también, tienen un restaurante acá, se llama Sí. Carbono, muy buen restaurante acá, Carbono. ¿Cuáles son las redes sociales para que vayan a Redes seguirlos? sociales, Carbono-S. El Excelente. mejor restaurante de Manu. Así es, síganlo, por Yo favor. lo creo. Y Sí. aparte es muy rica la comida. Está demostrado, mira la cocina, ¿no? Vean qué belleza. La casa de un chef, de una pareja de Es chefs. una pareja. Increíble. Cómo un pequeño detalle puede transformar el espacio. O sea, cambiamos completamente el concepto aquí de los materiales, la cocina, las Mm. luces. Tratamos en lo posible de Acá hay darle un toque de madera de teca, el madera mesón de acá. natural. Ah, exacto. Ah, esto es teca. Así Teca. es, sí, teca. Qué bonito. Sí, la isla queda espectacular, ¿no? La cocina en escuadra. Fíjense qué interesante aprovecharon la esquina, ¿verdad? Porque la esquina siempre es un problema Así es. para poder cerrarla. Aquí mejor no la cierran, la dejan abierta. Tenemos espacios que quedan visibles para colocar adornos o cristalería, pues que la cocina se haga ver mucho más Ujú. elegante. Claro. Y también en los vidrios, pues, ¿no? En la cocina el vidrio, pues, es importante. Las avento, claro. Así es. Ajá. Subimos un Buenísimo. poco más y esto se desplaza hacia abajo. Ah, Ahí estamos. Ajá. primera vez que veo este tipo de alacenas, ¿eh? Están buenísimas. Genial. Pequeños detallitos incorporados. Sí, no, pero cambia Sí, todo. cámbialo todo. Esa es la utilidad que le puedes dar a los espacios, ¿no? Para aprovecharlos, porque en realidad en la convencional no podrías meter todo esto, pero ese es el plus. Entonces, Esas alacenas complicadas de acceder a ellas, pues ya las tienes a tu nivel. y aparte elegante, ¿no? Ujú. Aquí podemos ver también la alacena Con cajones para que no tengas que estar buscando. Y aparte con iluminación LED dentro. Buenísimo. Sí, no, la cocina cambia tu vida. Aquí se fraguan las recetas, las mejores recetas. Aquí preparan todo lo del restaurante, ¿verdad? Claro. Aquí es donde se maquina todo esto, toda la parte experimental. Qué bonito queda empotrado todos los hornos, refrigerador. Entonces, esto era el jardín. ¿Y ahora el jardín cuál es? Bueno, la razón de aprovechar el patio mayormente, bueno, creo que no pasamos mucho en casa, pero el tiempo que pasamos tratamos de también estar en la parte de afuera. Entonces, digamos que lo unificamos de alguna forma y aquí está todo lo que es el tema de lavandería, lavadora, secadora, pasen. Ah, Pequeños detallitos que tengo. Como tengo mascotas, pues también igual, esta es el área de mis mascotas No también. está el para que canelo anden. hoy día por acá. No tengo a mi canelito, pero tengo un perro inmenso labrador, entonces también aprovecho mucho el patio. y aquí tenemos la fuente de luz. Ujú. Es todo un policarbonato, ¿verdad? Así es, correcto. Policarbonato Ajá. con teca para que el sol que el O sea, sea más los difuso. UV y todo eso tengamos ahí Más aprovecho. Entonces, difuso en el esta sol. parte, como teníamos teca, aprovechamos para poder dejar por dentro todo lo que era lavadora, secadora. Y ahora tenemos Aquí otra. tenemos prácticamente todo guardado. Ah, aquí está la lavadora. Está la lavadora y aquí está la secadora.
Muy bien. Excelente. Y todo, bueno, claro, esto podría ser un estacionamiento cochera, pero No, no se utiliza normalmente así. tenemos la mesa, las sillas, pero como hemos tenido eventos, los hemos sacado en la parte de afuera. Pero aquí tengo mi comedor y mis sillas, que son las que están en la parte del patio, Del sí, ingreso, claro. del ingreso. Queda perfecto. Y fíjense cómo va cerrando el terreno, ¿verdad? Ah, Entonces, el límite del terreno es ya este me muro, cambió. ¿verdad? Sí es. Pues muy bonita planta baja. Ahora vamos a conocer la planta alta. Aquí vamos a ver cómo se unifican las dos habitaciones posteriores. Ok. En el baño de la planta baja también cambiamos colores, dimos mucho más iluminación y cambiamos accesorios. Todo se cambió. También la El carpintería, color de las ¿verdad? puertas, así Ujú. es, se cambió también todo. De arriba, las dos habitaciones de la parte posterior, pues se hicieron una sola. Fíjense qué curioso, qué bien queda la escalera con este descanso. Se ve muy bien. Cómo va bajando la luz. Aquí está el gatito. Fíjense cómo se va aprovechando las personas, ¿no? De los espacios que... Esto es lo que te comentaba, ¿no? El Ujú. espacio, cada uno se apropia de... El gatito. Ujú. En esta casa, el espacio social en planta alta se redujo un poco para darle un poco más de altura a la habitación. Se movió todo el muro. Abrimos el muro un poco para que Si ves, está un poco más acá. Queda muy amplia, muy amplio. claro. Y esa ventana está viendo hacia donde... Hacia No la- estamos al mismo paño del muro de la cocina. No, ¿te acuerdas que teníamos un volado en la parte posterior? Ajá. Ojo, aquí, por más cambio que haga el cliente, las fachadas no se cambian, la forma no se cambia. Por fuera, todas las casas son iguales, todas, absolutamente todas. O sea, no vas a ver una casa que diga es diferente. No, por fuera todos son. Eso es una normativa que hemos hecho que se respete en todos los proyectos. Importante es eso, ¿eh? Puedes cambiar un poco abajo, puedes cambiar la forma interna, pero no se cambian colores, no se cambian fachadas, no se cambian muros exteriores. Y eso ya queda en la escritura. Sí, Ya es eso, parte del reglamento. sí, tenemos normativas, tenemos reglamentos a los cuales talleres cuando firmas las promesas, cuando firmas la escritura. Tenemos en la habitación pues la vista del área social y parte de la urbanización. Esto era lo que quería entender, fíjense. O sea, lo que era el patio, ¿verdad? Se cubrió. Y no es con losa, ¿verdad? Se cubrió con Estructura metálica. Estructura metálica, sí. estructura metálica. Tratamos de que sea ligero, no tratamos de meter elementos muy rígidos, ¿sí? Tratamos de hacer elementos más suaves, por el tema de que recordemos que el muro del cerramiento es uno, la vivienda es otro, y en temas sísmicos eso cuenta, ¿no? Ok. Sí, entonces tratamos de que sea ligero, porque si le hacemos losa sería muy rígido, ¿no? Tratamos de que no sean losas. Ya, pero no se calienta, aunque sea lámina. No. ¿Le ponen algún aislante gypsum. térmico? No, es que tenemos gypsum y tenemos las partes para ventilación, entonces tenemos el aprovechamiento del tema de ventilación para que la cubierta sea más fresca. Ok. En este modelo de casa pues tenemos el walk-in closet, muy importante para una mujer. Sí, sí, sí. Aprovechamos al máximo el espacio para la ropa, para los perfumes, para el maquillaje, para la estantería de carteras y dentro del mismo walk-in closet pues el baño mucho más amplio. Bueno, en esta casa pues optimizamos al mayor el espacio, hicimos el baño más grande, más amplio, movimos las piezas, los accesorios de baño e incorporamos mucho más luz. Como podemos ver, aquí está el lavamanos y acá en la ducha pues también incorporamos luz, cambiamos los materiales y cambiamos el concepto en sí del baño un poco más amplio para la necesidad de cada uno. Cambió todo, ¿verdad? Todo. ¿Esta casa de cuántos metros cuadrados es? Esta tiene aproximadamente 148 metros cuadrados. ¿Cuál? Esta. Bueno, con la ampliación sí, pues no, partimos de los 106 y la ampliación que tiene atrás más o menos, así. Ok. Claro. Sí, ya se va a 150. Entiende. Pues el vestidor muy bien, el baño muy cómodo. Y lo que necesita. Sí, un buen espejo. Un espejo LED. ¡Hey! ¿Ya aparece? Usted no se había visto.
Está recién de peluca. Es como un leoncito. Buenísimo. ¿Y sigue teniendo dos recámaras o ya ahora tiene una? Dos recámaras. Dos. La Ajá. recámara de la De visita. compartidas, perdón. Ujú. Acá tenemos la de visita. Que, Es como un que leoncito. recuerdas que esta era el máster. Esta de aquí también cambiamos los En- colores de las así. puertas y también la puerta corrediza del baño. Y también un poco los colores de Ah, eso los sí, te tonos de diste colores. cuenta que el Este es detalle el de la máster. puerta es diferente, el Sí, color. sí, sí, sí. Entonces también hacemos eso. El closet también, ¿te acuerdas que eran blancos? Ajá. Ajá. También Ahora se ve madera clara. permitimos eso, ¿no? De que los puedan ir. Fíjense cómo ahora ya crecieron un poquito más ese mueble. Lo vuelven mueble de TV. Ajá. Aquí, por decir, no se pierde el principio, si te das cuenta. Tenemos el mismo principio que es el closet que teníamos acá, este mismo que teníamos para el TV, pero con la nueva forma ya se ve más grande, se crece esta parte como tú lo dices, ¿no? Ujú. Y bueno, aquí, si te das cuenta, la puerta también es una puerta corrediza, a diferencia de la otra, para tener más espacio para el baño eh, que era principal, ahora es un baño de visitas, ¿no? Interesante la Y puerta. aquí en este también podemos observar el cambio de iluminación. Utilizamos luz cálida y otro tipo de accesorios eléctricos. Sí, es lo que estaba viendo, ¿verdad? Unas tiras de LED con su bastidor. ¿Cómo cambia con el mueble de baño? ¿Verdad? ¿O es el mismo mueble? Cambia el color y la forma un poco. Un poco, Claro, ¿verdad? recuérdate que era un poquito más suspendido, solo hasta las dos puertitas más o menos. Y Mm. también el Ese es material, el pues detalle, el antes material. era granito y ahí estamos utilizando porcelanato o Ah. piedra sinterizada. Pero aquí ya se pueden dar cuenta que la recámara principal de la casa típica le cabe perfectamente una cama king size. Muy bien. Sí, era lo que decíamos, debe de tener como 350 de ancho. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Y este espacio se agradece muchísimo, ¿no? Acá, en cambio, aquí viene un poco lo que el cliente desea, ¿no? Si el cliente desea privacidad, tenemos unas películas arenadas. ¿Te acuerdas que en la otra tiene Sí. transparencia? Entonces cada uno va dando para eso. Hay otros ponen cortina, ¿no? Ajá. Lo personalizan. Así es. Muy Correcto. bien. Genial cómo se siente ya la casa habitada, amueblada y navideña, jóvenes. Así es. Ya estamos en víspera, ya. ¿Y esta casa, alrededor de cuánto fue el costo? Bueno, el del costo base, de ahí tenemos un presupuesto aproximado, no recuerdo, G creo que tiene más presente Ujú. el tema de G. ¿Recuerdas cuánto más o menos tenemos de presupuesto adicional acá? Adicional hicimos más. Sí, más aproximadamente unos $20.000. $20,000. Sí, Está bien para todo este gran cambio. sí, sí. Oye, buen trato, ¿eh? Ah, Yo amigos. quiero ese mismo trato. Bueno, un poco lo importante también fue que cuando se compró este proyecto se inició desde cero, entonces dentro de eso yo ya había visto las casas modelo y yo había decidido, no quiero este piso, quiero un piso diferente, quiero porcelanato. Le pregunté a los arquitectos la posibilidad de poder extender el patio porque tal vez no iba a aprovecharlo mucho, entonces pensé, como nos gusta cocinar, quiero una cocina bastante grande, quiero un espacio de televisión, que es el área que ustedes pudieron ver. Entonces sí hice esos cambios desde el inicio, creo que fue importante también ahí la comunicación con los arquitectos y claro, que pudieran permitirme ya que todo se trataba de cambios internos de la casa. Siempre me dejaron claro, cambios externos no podemos realizar porque todas las casas ya tienen su modelo estándar en la parte de afuera. Entonces, basados en ese principio, decidimos hacer los cambios, también ver el tema de la climatización. Al hacer un área un poco más grande, tuvimos que decidir cambiar los puntos del aire, poner un aire un poco más grande con mayor capacidad para que pueda abarcar el área que estaba abriendo. Todo lo que es la campana de la cocina, que es el área que mayormente se aprovecha. Entonces, bueno, fueron cambios que se fueron dando, pero en buena hora que los hicimos desde el inicio y que prácticamente no hicieron un incremento mayor al que normalmente uno hace cuando trata de remodelar una casa. Entonces lo hicimos todo desde el principio. Por eso tal vez los costos también Ese en fue ese un detalle sentido bajaron. importante, la verdad. O sea, esa decisión que tomaron ellos desde el inicio, que eso es lo que tratamos que hagan los clientes, porque hay clientes que ya cuando les entregamos la casa comienzan recién a hacer sus cambios. Eso va a costar más, ¿no?
Claro. La planificación, eso es algo Correcto. que nos hace falta Así muchísimo a es. todos. Ajá, Aprender a prevenir, a prever. así es. Buenísimo. Pues sí, muchísimas gracias. Verdaderamente felicidades por tu hogar. Con mucho gusto. Gracias por compartirlo. A la orden. Gracias. Muchas gracias. Arquitecto, vamos a conocer las áreas comunes, ¿verdad? Del desarrollo, porque eso es lo que también quiero que conozcan, para que vean cómo sí se puede hacer una vivienda, pues, eficiente, ¿verdad? Ujú. Una vivienda compacta, pero al mismo tiempo con unas buenas áreas comunes generosas, amplias, y, y van a ver el tamaño de la alberca. Es como si estuviéramos en un resort. Exactamente. Bueno, eso es lo que te comentaba, Abraham, de que, o sea, acá, ¿qué es lo que queremos? Darle ese plus de que nuestros clientes vivan, sientan, o sea, que su vivienda es el lugar donde quieren estar, donde quieren permanecer, ¿no? Eso es Miren lo cómo importante. tienen un árbol Y sus áreas y comunales, jardineras. sí, sus áreas comunales sean apropiadas. Tenemos una buena área para caminar en la mañana, caminar a cualquier hora que tú desees. Es un buen recorrido. Y también tenemos, bueno, las piscinas ya la vamos a ver para que este, está destinada para varios usuarios, ¿no? Sí, ¿cuántas personas podrán utilizar eso? ¿100 personas al mismo tiempo? Bueno, acá también, como ves, el espacio ahora así se mantiene esto súper que tranquilo siempre. No es masivo, la verdad, porque también hay normativas, si vas a hacer eventos, si la vas a utilizar. O sea, nunca la vas a ver así como que a tope, tan llena, porque hay normativas de ocupación, ¿no? Fíjense, canchita de fútbol, área para el asadorcito sencillo, aterrazado, salón de eventos sí de 100 personas. Sí, bueno, aquí sí puedes, cuando vas a hacer algún cumpleaños o una situación social, Ujú, la haces aquí y queda perfecto. claro. Y vean el tamaño de la alberca. O sea, esto es el triple, cuádruple de lo que he conocido yo en desarrollos similares en México. O sea, esta alberca podría estar en cualquier hotel, jóvenes. Ya la quisieran muchos hoteles. Eso se me hace valiosísimo, ¿no? Que le demos áreas comunes de buena calidad a todas las viviendas. Porque ya estos desarrollos son prácticamente las nuevas ciudades, pues. O sea, Así es correcto, así ya es. las nuevas casas, las nuevas viviendas ya no se desarrollan abiertas hacia la ciudad, sino se cierran de la Sí. ciudad pues por inseguridad. Exactamente, es un factor importante por el cual existe esa búsqueda de parte de los clientes, es justamente eso, la seguridad, la privacidad, esa intimidad que encuentras en estos programas habitacionales, ¿no? Eso es muy importante. Aquí hicimos un pequeño parque acuático, ¿no? Ahora no están encendidas, pero esto botan chorros, todo, te imaginas aquí a los niñitos. Buenísimo. Ajá. Hicimos unas áreas para que las mamacitas estén ahí con los niños Venga, este, mamacitas. un pequeño espejo de agua, ¿no? Sí, 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 sí. No, pues aquí pueden estar todos, no nomás los niños. Sí, no, o sea, lo hicimos es para que, por decir, supongamos tú tienes un niño de los primeros años, puede estar ahí sentadito. Acá ya hicimos un poquito otros añitos más, digamos, Ah, ya claro. comienza a caminar, solito está en este espejo. Acá hicimos a Ya otros mide más de 30 centímetros. claro, claro, sí. Y esta hicimos ya un poco Se para para solo. ya unos que ya están como aprendiendo a nadar, ya quieren soltarse un poco. A los que ya están creciendo. Sí. Y esta es la parte de ya, por decir, puede estar el padre de familia con sus niños en la misma área, ¿no? Pero más sin embargo tratamos de dividir un espacio familiar y un espacio también para los que no tienen hijos todavía, los que tienen amigos, los que vienen con Solteros los reventados. solteros reventados. Exactamente, entonces lo hicimos en la parte de allá para un poco no mezclar ese espacio, ¿no? Tener un poco más de privacidad. Está Y genial, proteger, las distintas profundidades, se así ve es, ajá, perfecto desde aquí. ajá. Y las cascadas, bueno, sí tenemos las cascadas que funcionan todo. Verdaderamente genial. No, yo sí vivo aquí fácil, jóvenes. Imagínate aquí estar tomando el sol aquí El sol, el sol. Sí, sí, sí. Muy bien. No, pues felicidades. Felicidades.
¿Me recuerdas el costo, el precio de cada vivienda? El valor. El precio de cada vivienda está entre 105 y 107 por ahí promedio. $7,000. Excelente. Arquitecto, ¿cómo los podemos contactar? Bueno, nos pueden buscar para lo que es proyectos en las páginas de la organización Barú. Estamos en Facebook, en Instagram. También lo que es Mesa Ibera Construcciones y Proyectos, también tenemos nuestra página. Excelente. Pues muchísimas felicidades y va a ser un gusto seguir conociendo sus proyectos. Gracias, Adrián. Te agradecemos el espacio, te agradecemos por estar acá y bueno, qué bueno ser parte de este momento. Muy bien. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí, jóvenes en Manta. Cota Paredes, adelante.